¿Qué tal, hermanos, amigos de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte? Nos da mucho gusto poder saludarles, poder llegar hasta sus hogares para juntos compartir este tiempo devocional, palabra de esperanza, el que corresponde al domingo 17 de diciembre. Estamos llegando a poco más de la mitad del mes con el que concluye el 2023. Y usted y yo con gozo podemos decirle a nuestro Señor: Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Vamos a orar para que este tiempo sea de edificación, sea de bendición para todos nosotros. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe para que podamos entender aquella instrucción que quiere que cada uno de nosotros recibamos, dependiendo de nuestras necesidades. Cada uno tiene una necesidad espiritual. Así que vamos a orar con esa confianza que el Señor nos da. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hacemos esta oración. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de congregarnos, de reunirnos en tu nombre. Nos concedes la tecnología que se necesita para hacerlo así. Y gracias, Señor, porque de esa manera podemos nosotros, en un buen número, reunirnos alrededor de ti y escuchar de tu palabra bendita aquellas enseñanzas que quieres atesoremos en nuestro corazón, dependiendo de la necesidad que tú conoces y ves en cada uno de nosotros. Guíanos con tu Santo Espíritu desde este momento hasta el final. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto. Amén. Bien, es el libro de los Salmos, el capítulo 39, o el Salmo 39. Ahí en la guía, en la referencia de esta transmisión, tendrá usted el versículo 6, pero vamos a leer desde el 4 para tener un mayor contexto. Y dice así la palabra del Señor: Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Versículo 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Que no este tiempo devocional en el que queremos escuchar una palabra edificante, que nos aliente, que nos motive, que este tiempo devocional no se llama palabra de esperanza? Y la respuesta es sí. Bueno, acabamos de leer un pasaje que presenta un panorama sombrío, pesimista, gris, poco alentador realmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta lectura? Sobre todo si entendemos que es el Espíritu Santo quien lo dijo, quien lo dice, y que, bueno, sí, utilizó la vida del rey David, pero es algo que proviene de Dios para nuestra instrucción. ¿Por qué entonces nosotros vemos nada alentador en estos versículos que hemos leído? Y en general, en los 13 que comprenden el Salmo 39, vemos esa tónica, vemos ese matiz. Bueno, adelantándonos un poco, al final de cuentas, esto es el reflejo de la vida, el panorama de la vida de aquel hombre que hace a un lado, digamos, cualquier posibilidad, oportunidad de experimentar su vida guiado por Dios, guiada por Dios. Es un panorama el que leemos aquí de aquel hombre que rechaza la gracia divina, que vive conforme a su criterio y no a los que Dios nos muestra en su palabra. Bueno, decimos, adelantándonos un poco, esto es lo que podemos ver o distinguir en la mente, en el corazón de un hombre que vive con esa perspectiva. ¿Cuál? En la que hace a un lado a Dios y solamente vive para él mismo. Bueno, sin embargo, mire, pareciera, y digo pareciera porque el contexto general de la Biblia no da aval para esto. ¿A qué nos referimos? Pareciera que en el versículo 4 tenemos la
posibilidad, la, no sería tanto como una propuesta, pero sí al menos el permiso por parte de Dios para nosotros preguntarle o poder preguntarle a Él cuándo hemos de morir, cómo hemos de morir, en qué día o en cuál día de la agenda está delimitado nuestra última estancia en esta vida. Porque dice la palabra del Señor, hazme saber, Jehová, mi fin. O sea, aparentemente pareciera que Dios da pauta para que nosotros le podamos preguntar eso a Dios. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Por eso decimos el cuándo y el cómo. Sin embargo, en la conclusión de este versículo, nosotros entendemos perfectamente que se trata de una expresión doliente en la que, parafraseando un poco, el salmista está diciendo, Señor, hazme saber cuánto voy a vivir, hasta cuándo, cómo he de morir, porque entiendo perfectamente que si en tu respuesta hubiera, por decir, 1000 años, 1 millón de años, no sería nada este tiempo comparado a lo que significará la eternidad. Así sean 10.000 años, pero mal vividos, es decir, vividos de espaldas a ti, no tendrán ningún caso, ningún sentido. Es por eso la expresión dime cuánto voy a vivir, porque de esa forma yo me voy a dar cuenta de lo frágil que es mi existencia. Por muchos años que se pudieran enumerar, estos comparados a una eternidad no serán nada. Es por ahí, digamos, que nosotros debemos considerar estas expresiones. En el 5 se refuerza o se refuerza la idea. He aquí, dice la palabra del Señor en el 5, diste a mis días término corto. Lo que decíamos, será breve el tiempo que se mencione, será breve en comparación a la eternidad. Y mi edad es como nada delante de ti, que eres eterno. Bueno, no lo dice así, pero lo podemos nosotros inferir y por lo mismo mencionar. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Al final de cuentas, ¿para qué vivir tanto tiempo? Me adelanto un poco, atesorando riquezas, si la resolución será una eternidad sin Dios, lejos de Dios. Ahora, en el versículo 6, que es el que más nos compete, porque es el que se plantea como la directriz bíblica para este devocional, pero sí era necesario que leamos el contexto, dice el Señor en su palabra, continuando con la idea anterior incluso, ciertamente como una sombra es el hombre. Una sombra, ¿cuánto puede durar? Pues la cantidad de tiempo que tengamos con esa fuente de luz que la permite. Claro, sabemos que la sombra es, digamos, el resultado de un objeto que está obstaculizando la luz, sea natural o artificial. Bueno, este efecto, este fenómeno, esta resultante, es efímera, porque en el momento que apagamos el foco, en el momento que se nubla, en el momento que avanza el sol, nosotros vamos a darnos cuenta que la sombra se convirtió en un simple recuerdo. Entonces dice, ciertamente, como una sombra es el hombre. Ahora, veamos la parte que tiene que ver con los devocionales que estuvimos escuchando, presenciando a lo largo de la semana que transcurrió. Dice, ciertamente en vano se afana. Tomando en cuenta que la vida, por muy larga que sea, no tendrá trascendencia en la eternidad si es una vida lejos de Dios, contraria a la voluntad de Dios, el afán que pueda haber en ella, pues resulta también más que inútil, muy inútil. Dice, ciertamente como una sombra es, no, perdón, me estaba yo regresando, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Bueno, estábamos leyendo hace unos días que en el centro de la ciudad de Puebla, en el cuadro que comprende el centro histórico de la ciudad de Puebla, de la Angelópolis, hay más de 40 casonas que están en litigio. Me explico. Casona, una casa grande que
podía constituirse por su tamaño en varias casas. Bueno, hablemos de una casa grandota, más de 40, tan solo en el centro histórico de la ciudad de Puebla, que están en esa condición legal, civil, sí, mejor dicho, legal, en litigio. Esto es, no se ha podido definir quién es el dueño. Y en muchos de esos casos, ese debate, esa contienda, queremos decir, está siendo protagonizada por gente que no construyó ese patrimonio. Estamos hablando de posibles herederos. Aquí, sin considerar, por ejemplo, que también casi en el mismo número, o sea, alrededor de 40 locales comerciales dentro igual de la ciudad de Puebla, el centro de la ciudad de Puebla, están intestados. Es decir, se están de alguna forma adueñando de ellos sin un aval, sin un testamento, algunas personas, pero hay una pugna por ello por otras personas. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Si ni siquiera hoy sabemos quién va a ganar determinados juicios, menos las personas que en vida se esforzaron, se desvelaron, lloraron, se afanaron, se pelearon por construir todo esto que hoy pues no sabemos en manos de quién va a parar. Y le aseguro que fueron años. Estábamos también analizando, esto no es un dato exacto, porque varía de país, en fin, hay sus variantes, hay sus variables, pero el asunto es que en promedio una persona laboralmente activa, esto es, que tan pronto termina sus estudios, empieza a trabajar y se jubila, bueno, sumando todo el tiempo que él destinó para trabajar, estaremos hablando aproximadamente de 10 a 12 años. Esto es, no que trabajó solamente 10 o 12 años, trabajó a lo mejor alrededor de 40. Pero sumando todos esos tiempos durante esos 40 años, resulta que de su vida son aproximadamente unos 12, unos 10 años. Y aquí no estamos hablando de esa cantidad de años, más de 15, en los que, sí, no 15 años completos, pero en los que estuvimos estudiando, presentando exámenes, presentando tesis y demás. Todo esto en un ámbito de afán para lograr un patrimonio, lograr una casa, lograr una adquisición, lograr una construcción, una edificación, que como dice la palabra en muchos de los casos, o prácticamente en todos, resulta llegará el momento en el que no vamos a saber en dónde paró todo ese esfuerzo. Por eso se habla de un afán inútil. Ahora, nunca la Biblia ha mencionado o ha aplaudido, mejor dicho, ha avalado a la holganza, a la irresponsabilidad. Al contrario, el libro de los Proverbios, por ejemplo, menciona repetidas veces la importancia de ser diligente en ahorrar, en planear, en dosificar el esfuerzo, en no malgastar las energías, etc. Sí, la palabra del Señor nos llama a vivir de una manera responsable, prudente, sabia, productiva, pero nunca siendo esto la sustitución de la perspectiva que usted y yo como hijos de Dios debemos tener en cada momento, desde que nos levantamos, ¿verdad?, hasta que concluimos nuestras jornadas. ¿De qué perspectiva estamos hablando? ¿En qué nos estamos afanando? ¿Qué cosa es la que nos absorbe? ¿Qué es lo que nos quita el sueño? ¿Los estudios futuros de nuestros hijos? ¿A quién le vamos a heredar el auto? ¿Qué es lo que nos absorbe? ¿Qué es lo que nos lleva a tal vez dar de vueltas en la cama pensando, y si se hace de esta forma y si no mejor de esta otra? ¿Qué es lo que acapara nuestra atención, nuestras emociones?
¿Lo terrenal o lo espiritual? El creyente promedio hace una distribución de este tiempo y en cada uno de nosotros está el mirando de una forma objetiva, entender a qué se le está invirtiendo más. El afán lo reflejará. ¿En qué nos estamos preocupando más? ¿En los valores del reino o en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿En lo que Dios aplaude o en lo que es social y económicamente lo más prestigioso? El Señor nos lo deja en claro. El hombre sin Cristo, de manera, digamos, natural, no tiene otra perspectiva, desahoga toda su energía, todo su interés en lo terrenal porque no tiene otra perspectiva. Pero usted y yo que conocemos que hay una vida más allá y que esa vida no va a terminar y que esa vida será un reflejo del interés, de los pasos, de lo que hagamos o no hagamos aquí en esta otra. Bueno, yo creo que sí es importante que hagamos un inventario de nuestras expectativas, de nuestros sueños, de nuestros planes. En fin, cada uno de nosotros necesitamos valorar qué tanto le estamos dando sentido a nuestra vida. La respuesta va a estar apoyándonos en este pasaje en el que estamos reflexionando, en dónde estamos nosotros desbordando nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestro esfuerzo, en lo que es tan corto como la vigencia de una sombra, o en aquello que será motivo de adoración y de alabanza por los siglos de los siglos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Reflexionemos en esto, hermanos. Hay una palabra de esperanza. La vida no tiene por qué considerarse como algo inútil, como algo efímero, como algo sombrío, como algo vano, si se experimenta buscando darle honra y gloria a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por lo que en ella nos enseñas. Gracias, Señor, porque por lo que hoy hemos podido leer, en lo que hoy hemos reflexionado, nos damos cuenta de la importancia del tiempo. Es un regalo que tú nos das para que en él, lejos de afanarnos por aquello, Señor, que no nos edifica, que no va a trascender en lo eterno, nosotros estemos, Señor, interesados en aquellas cosas, Señor, que serán motivo de gozo para nuestra vida y motivo de adoración en la eternidad. Una adoración que solamente, Señor, tú mereces. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado. Te pedimos que nuestra iglesia, Señor, siga fortaleciendo su fe, su confianza, su ánimo en tu bendita palabra. Y que no nos distraigamos, Señor, de los afanes, las preocupaciones que el mundo quiere imponer, Señor. Gracias. Una vez más te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estemos pendientes de las actividades de nuestra iglesia. Hay en el cierre de año cosas a considerar, horarios, ¿verdad?, para los servicios de Navidad, de Año Nuevo. Así que estemos pendientes a través de las redes de todos estos anuncios. En su oportunidad estaremos checando los saludos que han estado amablemente compartiendo en el chat. Les estaremos dando de manera oportuna respuesta a cada uno de ellos. Un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta pronto.